Bueno, tengo el gusto de presentar al doctor Ricardo López Santi. Voy a leer los antecedentes para no equivocarme. Especialista consultor en cardiología, especialista en sistemas de salud y seguridad social, expresidente de la Federación Argentina de Cardiología y director de academia de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y aparte fuimos compañeros un periodo en San Juan de Dios, ¿no? Donde yo hacía diabetes y Ricardo en consultorio de cardiología, así que fue un gusto compartir con Ricardo y su equipo ese periodo, ¿no? Bueno, Ricardo. Daniel, muchas gracias por la presentación. El tema que me pidieron que abordara es prevención primaria y secundaria, pensando obviamente en la enfermedad coronaria, pero la realidad es que desde el punto de vista práctico, esta caracterización de prevención primaria y secundaria nos sirve para tomar algunas decisiones, pero no tiene aplicación en función de los pacientes que vemos, y vamos a tratar de explicar por qué. Y entonces preferí dar una alternativa a un segundo título, que es el desafío de interpretar el riesgo cardiometabólico. Uno se pregunta en primer lugar, ¿quién está verdaderamente en riesgo? Bueno, hace 20 años atrás publicábamos nosotros un trabajo realizado en más de 1000 empleados de la Municipalidad de La Plata, de los cuales 950 estaban en condiciones de prevención primaria. Es decir, hace 20 años la mirada que yo tenía como cardiólogo era tratar de separar la paja del trigo y tratar de alguna manera de establecer si había pacientes que podían tener, digamos, mayor riesgo. ¿Por qué motivo? Porque nosotros lo que hacíamos era esta caracterización, esta es una curva de distribución normal del riesgo cardiovascular en la población, en la cual nosotros decíamos, bueno, riesgo bajo o muy bajo, promoción de salud. Riesgo intermedio, optimizamos la estimación del riesgo cardiovascular. En el riesgo alto y muy alto vamos al abordaje intensivo integral y nos focalizamos mucho en este grupo de pacientes. Pero 20 años después me toca esta experiencia. Estos somos 6 amigos de la infancia que habíamos subido el Lanín en el 2019. En el 2021 resolvimos subir un cerro en la provincia de Buenos Aires y a las 2 horas de comenzar el ascenso, uno de mis amigos tuvo una muerte súbita. En este grupo de 6, uno tiene antecedentes coronarios y es de prevención secundaria. Los otros 5 somos de prevención primaria, a lo sumo, alguno puede estar en riesgo moderado. Y bueno, justamente fue uno de prevención primaria el que tuvo la muerte súbita y el de prevención secundaria lo reanimó. Por eso cambia mi visión respecto de por dónde pasa el riesgo cardiovascular. Si uno lo quiere caracterizar en términos de prevención primaria o secundaria, es a todas luces un error, y vamos a tratar de analizar el porqué. En primer lugar, entender el por qué las dislipidemias terminan generando el desarrollo de enfermedad arteriosclerótica. Puntualmente, las lipoproteínas tienen una estructura en la cual la proteína es lo que le da la estructura para poder ser transportadas a través del plasma. Y dentro de las apolipoproteínas está la ApoB100, que es profundamente heterogénica y, como ustedes ven, está contenida en todas las partículas de lipoproteína que no son HDL. Por eso, digamos, básicamente la que se sienta en el banquillo de los acusados es a la LDL, pero el resto también tienen un poder heterogénico real. Pero centrándonos en el tema del LDL, vamos a ver que prácticamente todos los estudios que están direccionados en la reducción de los niveles de LDL en la población general o en población de alto riesgo, han mostrado que el descenso de, aunque sea 1 milimol, 39 miligramos por decilitro, es capaz de reducir entre un 20 y un 23% los riesgos cardiovasculares de eventos vasculares o de eventos coronarios. Sin embargo, no es un valor absoluto
que nos posiciona a un paciente en zona de riesgo, el LDL. Acá tenemos dos pacientes. Esto está tomado del libro de cardiometabolismo que escribimos con Alberto Lorenzati y Daniel Piscors. Tenemos dos pacientes. El de la izquierda es un paciente sin síndrome metabólico, que tiene una concentración de LDL en su análisis de sangre de 140 miligramos por decilitro. El segundo paciente tiene exactamente la misma concentración, pero tiene síndrome metabólico. ¿Y la diferencia cuál es? La diferencia es que las partículas de LDL en el paciente sin síndrome metabólico son más grandes y en número son menor. En el caso del paciente con síndrome metabólico que tiene la misma concentración de LDL, el número de partículas es mayor. Y por cada partícula de LDL se expresa una ApoB100. Y eso es lo que hace que la dislipidemia en el paciente con síndrome metabólico sea más heterogénica. Por eso decimos el valor absoluto del LDL no es lo que condiciona el riesgo, sino el escenario clínico en el cual se da, en este caso, el paciente con síndrome metabólico. ¿Cuándo utilizar hipolipemiantes? ¿Qué es lo que dice la Guía Nacional publicada hace una semana? Esto es un consenso en el cual participaron muchos especialistas del país. Bueno, nos dice que en prevención primaria, pacientes entre 40 a 69 años, se requieren al menos 3 de las siguientes condiciones para iniciar un tratamiento con estatinas de intensidad moderada. Recuerden lo de intensidad moderada porque después vamos a profundizar. Las condiciones analizadas son sexo masculino, dislipidemia y hipercolesterolemia con LDL entre 160 y 190, un colesterol total entre 240 y 300, hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad, el 60% de la población tiene sobrepeso u obesidad, tabaquismo, 30% de la población consume tabaco, antecedentes de enfermedad cardiovascular precoz en familiares de primer grado, menopausia antes de los 40. Es decir, es muy fácil encontrar en individuos de esta edad 3 de estos elementos. Y en estos casos agrega que si hay una estimación del riesgo cardiovascular global igual o mayor al 10% a 10 años, también deberían iniciar tratamiento. Y esto tiene una calidad de evidencia alta. Por consiguiente, no hay discusión, digamos, al respecto de lo que hay que hacer en este tipo de pacientes. Vamos a ver si funciona. Sí, evidentemente esto que les digo tiene alto nivel de evidencia. Segundo punto, paciente de prevención primaria con niveles altos de LDL, más de 190 o 300 de colesterol total, uno piensa fundamentalmente en dislipidemias familiares. Y entonces, independientemente del edad o de factores de riesgo, hay que iniciar tratamiento con estatinas en dosis moderada a alta para tratar de reducir el riesgo. En pacientes de 40 o más años sin enfermedad cardiovascular establecida, pero con enfermedad renal crónica, en estadios G, 3A o G5, hay que iniciar tratamiento con estatinas de moderada intensidad a los fines de reducir el riesgo cardiovascular de eventos y la calidad de evidencia, en este caso, es moderada. En individuos añosos, más de 70 años, sin enfermedad cardiovascular establecida, se recomienda el hecho de utilizar estatinas cuando la expectativa de vida del individuo es de 3 o más años y debe iniciarse estatinas con intensidad moderada si presentan 2 o más de los siguientes factores de riesgo: hipercolesterolemia, de las características que hablamos, hipertensión. En ese nivel etario debemos estar hablando cerca del 50% de la población, sobrepeso u obesidad, 60% mínimo, y tabaquismo. O sea que este es un paciente muy frecuente y la calidad de evidencia es alta para indicar estatinas en dosis moderada. Y en pacientes que se encuentran en fase terminal de enfermedades y están con estatinas, hay que sugerir la suspensión porque no tiene ningún sentido el beneficio que el uso de la estatina nos va a brindar. Bien, en pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida que no toleran las dosis apropiadas de estatina,
se puede considerar la posibilidad de agregar ezetimibe en 10 miligramos. No se deben utilizar fibratos como primer opción en pacientes con dislipidemias que están en prevención primaria, porque los fibratos no han demostrado ningún tipo de beneficio desde el punto de vista de reducción del riesgo cardiovascular. En personas que sean diabéticas o no, que no tienen enfermedad cardiovascular, que tienen hipertrigliceridemia, que requieren estatinas pero que no las toleran, a eso sí les podemos agregar fibratos. Es decir, si se me queman los papeles, siempre la primera opción van a ser las estatinas. Se me queman los papeles porque el paciente no tolera, 20% de los pacientes máximo, bueno, tengo ezetimibe en función de hipercolesterolemia, tengo fibratos en función de triglicéridos elevados. No existe evidencia para utilizar suplementos de ácidos grasos omega 3 en prevención primaria. Por consiguiente, fibratos y suplementos de ácidos omega 3 hay que dejarlos de lado en prevención primaria. Prevención secundaria. Estas son las guías nacionales publicadas hace una semana. Estatinas de alta intensidad. Es decir, un paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida, un infartito hace 15 años, merece hoy estatinas de alta intensidad. Ni hablar si lo asocio con un poquito de diabetes. No debo usar simvastatina en alta dosis porque de las estatinas es la que más se asocia con el riesgo de miopatía. Y en pacientes que no toleran el tratamiento con estatinas de alta intensidad, se da lo que se puede. Es decir, el paciente no tolera 40 de rosuvastatina, pero tolera 10, le doy 10. Y de última lo voy a asociar con otros fármacos, como puede ser justamente el tema del ezetimibe, que estaría indicado en un paciente que no tolera altas dosis o que no llega a metas con las altas dosis. Pero nunca se debe utilizar el ezetimibe como primer línea de tratamiento, siempre son las estatinas. Respecto a los fibratos, se sugiere no utilizarlos como opción de primera línea. Primero, estatinas. Si el paciente no tolera las estatinas y el paciente tiene triglicéridos altos, listo, le agrego los fibratos porque evidentemente necesito regular, digamos, la situación, pero siempre utilizando primero estatinas en alta dosis y nuevamente en prevención secundaria no utilizar suplementos de ácidos grasos omega 3. Entonces la cosa está muy clara, la balanza se inclina netamente a favor de estatinas en moderada y alta dosis en la mayor parte de los pacientes que acabamos de hablar. Y cuando hablamos de alta dosis, ¿a qué nos estamos refiriendo? A torvastatina y rosuvastatina. Torva entre 40 y 80, rosuvastatina entre 20 y 40. Vuelvo a repetir, esto es oficial, Ministerio de Salud de la Nación, con un grupo de asesores, y no es la opinión de instituciones científicas ni de la industria farmacéutica. Entonces, queda claro cuál es la indicación que hoy por hoy tiene el Estado frente a este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué dicen los médicos? En épocas de pandemia llevamos adelante este estudio, que es el Big Pharma, que lo publicamos el año pasado en Current Problems in Cardiology, en la cual le preguntábamos a los médicos respecto de cuál era su actitud en el manejo de las dislipidemias. Y nos encontramos con que en esta encuesta que llevamos adelante, la mayoría de los que la respondieron eran cardiólogos, prácticamente el 75% con más de 10 años de ejercicio de la profesión y más del 80% con actividades académicas. Estos médicos, cuando le preguntamos qué hacía en función de sus pacientes, cuáles eran las metas de prevención, el 30% nos respondió más de 100 miligramos por decilitro de niveles de LDL en prevención secundaria, que va contra todas las guías nacionales e internacionales. Es decir, el 30% de los cardiólogos, no de los clínicos, de los cardiólogos, no están de acuerdo con las metas que se están planteando en las guías nacionales e internacionales. Cuando se le preguntaba en prevención secundaria qué dosis utilizaban, encontrábamos que casi el 20% utilizaban dosis bajas o moderadas.
Cuando le preguntábamos qué pasa cuando el paciente no alcanza metas, que lo lógico es agregar ezetimibe, o en el caso de los países que lo tienen, inhibidores de PCSK9, casi el 20% esperaban la próxima visita a ver qué pasaba, o ajustaban la dieta con algunas recomendaciones. Y por último, si el paciente alcanzaba niveles muy bajos de LDL, que hoy por hoy sabemos que no es un riesgo para los pacientes, estamos hablando de LDL igual o menor a 35 miligramos por decilitro, encontramos que el 40% reducía la dosis o suspendía el tratamiento con estatinas. Entonces, bueno, es preocupante que las guías internacionales, las recomendaciones del Ministerio de Salud de Nación vayan en un sentido y la interpretación de esas recomendaciones por parte de la comunidad médica vayan en un sentido contrario en una proporción significativa. Ahora quiero